¿Sabías que tienes dentro de tu cuerpo un tubo de 9 metros de largo que convierte una manzana, un trozo de carne o un grano de arroz en las moléculas exactas que cada una de tus células necesita para vivir? Que ese tubo tiene su propio sistema nervioso independiente con más de 500 millones de neuronas, más que toda la médula espinal, y que toma decisiones propias sin consultar al cerebro, que viven dentro de él más de 38 billones de microorganismos que producen vitaminas, entrenan tu sistema inmune y se comunican directamente con tu cerebro, influyendo en tu estado de ánimo, tu ansiedad y tus decisiones. Ese sistema es el sistema digestivo, el laboratorio más sofisticado del cuerpo humano. Y lo que hace por dentro va mucho más allá de procesar lo que comes. El sistema digestivo es el conjunto de órganos que transforma los alimentos en nutrientes que el cuerpo puede absorber y utilizar, y elimina los residuos que no pueden aprovecharse. Comienza en la boca y termina en el ano, recorriendo aproximadamente 9 metros de tubo muscular. Está formado por el tubo digestivo propiamente dicho: boca, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso, y por los órganos accesorios que vierten sus secreciones en él sin ser parte del tubo: las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. El proceso de digestión completa tarda entre 24 y 72 horas desde que el alimento entra por la boca hasta que los residuos son eliminados. En ese tiempo, el sistema aplica mecánica pura, masticación, mezcla, propulsión, y química fina, enzimas, ácidos, bilis, jugos pancreáticos, en una secuencia coordinada de precisión extraordinaria. Y aquí está algo que casi nadie menciona. El sistema digestivo produce más de 30 hormonas distintas, más que cualquier otro sistema del cuerpo, incluyendo el sistema endocrino clásico. Hormonas que regulan el apetito, la saciedad, el vaciado gástrico, la motilidad intestinal y que se comunican con el cerebro de forma continua. El tubo más inteligente que existe en la naturaleza. Y todavía lleva años revelando secretos que la ciencia apenas está empezando a entender. Aquí viene el dato que más te va a impactar. El sistema digestivo tiene su propio sistema nervioso independiente llamado sistema nervioso entérico, y tiene aproximadamente 500 millones de neuronas distribuidas a lo largo de toda la pared intestinal. 500 millones de neuronas, más que en la médula espinal, más que en todos los nervios periféricos del cuerpo juntos. Una red neuronal completa que controla todos los movimientos del tubo digestivo, todas las secreciones de jugos y enzimas y todos los reflejos intestinales de forma completamente autónoma. El sistema nervioso entérico puede funcionar sin ninguna instrucción del cerebro. Si se cortan todos los nervios que conectan el intestino con el cerebro, el intestino sigue funcionando, sigue contrayéndose, sigue secretando, sigue propulsando el contenido. Es el único órgano del cuerpo capaz de hacer eso. Y la comunicación entre el intestino y el cerebro es bidireccional, pero no simétrica. El nervio vago, que conecta ambos, transmite señales en un 80% desde el intestino hacia el cerebro y solo en un 20% en sentido contrario. El intestino le habla más al cerebro de lo que el cerebro le habla al intestino. Por eso el estrés produce diarrea o estreñimiento. Por eso las emociones se sienten en el estómago. No es una metáfora, es neurofisiología directa. El intestino siente, y cuando algo le afecta, lo comunica hacia arriba de forma inmediata. A esa conexión, la ciencia la llama el eje intestino-cerebro, y es uno de los campos de investigación más activos de la neurociencia actual. El intestino no está solo. Viven en él aproximadamente 38 billones de microorganismos, bacterias principalmente, pero también virus, hongos y arqueas, que forman el microbioma intestinal, un ecosistema tan complejo que los científicos lo llaman el segundo genoma del ser humano. Ese microbioma no es un inquilino pasivo. Produce vitaminas esenciales como la K y varias del grupo B
que el cuerpo no puede sintetizar por sí mismo. Fermenta fibras que el intestino humano no puede digerir y convierte esos residuos en ácidos grasos de cadena corta que nutren las células del colon. Y entrena y calibra el sistema inmune desde los primeros días de vida. Pero lo más perturbador que ha descubierto la ciencia en la última década es la conexión entre el microbioma y el cerebro. Las bacterias intestinales producen más del 90% de la serotonina del cuerpo. La serotonina es el neurotransmisor asociado al bienestar, al estado de ánimo y a la regulación emocional. No se produce principalmente en el cerebro, se produce en el intestino. Y cuando el microbioma se desequilibra, cuando las bacterias beneficiosas disminuyen y las potencialmente dañinas proliferan, en lo que se llama disbiosis, las consecuencias van mucho más allá del intestino. La disbiosis se ha asociado con mayor riesgo de depresión, ansiedad, obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades autoinmunes e incluso Alzheimer. Los antibióticos de amplio espectro, los ultraprocesados, el estrés crónico, la falta de sueño y la ausencia de fibra en la dieta son los principales destructores del microbioma. Y una vez que se desequilibra, recuperar la diversidad bacteriana puede tardar meses o no recuperarse completamente. Lo que comes cambia literalmente quién vive en tu intestino. Y quién vive en tu intestino cambia cómo te sientes, cómo piensas y cómo responde tu sistema inmune. El sistema digestivo tiene enfermedades que afectan a cientos de millones de personas en el mundo y que por su localización generan un silencio que retrasa el diagnóstico y agrava las consecuencias. El síndrome del intestino irritable afecta a entre el 10 y el 15% de la población mundial. Es la enfermedad funcional gastrointestinal más frecuente. No produce daño estructural visible, pero genera dolor abdominal recurrente, hinchazón, diarrea y estreñimiento alternantes que pueden incapacitar la vida social y laboral de quien lo padece durante décadas. La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, agrupadas como enfermedades inflamatorias intestinales, son respuestas autoinmunes en las que el sistema inmune ataca la propia pared del intestino. Producen inflamación crónica, úlceras, sangrado y, en los casos más severos, pueden requerir la extirpación de segmentos completos del intestino. El cáncer colorectal, que en la serie de órganos exploramos desde la perspectiva del recto y el ano, es el segundo cáncer más mortal del mundo y tiene una ventana de prevención extraordinaria. Tarda entre 10 y 15 años en desarrollarse desde un pólipo benigno. Una colonoscopia puede detectarlo y eliminarlo antes de que se vuelva maligno. Y hay algo que afecta a millones de personas de forma silenciosa: la celiaquía, la intolerancia al gluten. No es una moda ni una sensibilidad subjetiva, es una enfermedad autoinmune en la que el gluten desencadena una respuesta inmune que destruye las vellosidades intestinales, reduciendo drásticamente la capacidad de absorción de nutrientes. Se estima que el 80% de los celíacos no está diagnosticado. El hígado graso no alcohólico afecta ya a más del 25% de la población mundial y es la enfermedad hepática más frecuente. Causada principalmente por la dieta rica en azúcares y grasas saturadas, puede progresar silenciosamente desde simple acumulación de grasa hasta cirrosis e insuficiencia hepática sin producir síntomas durante años. El sistema digestivo avisa de sus problemas de formas que muchos normalizan: hinchazón persistente, cambios en el ritmo intestinal, sangre en las heces, dolor abdominal recurrente, fatiga inexplicable. Señales que no son normales y que merecen evaluación médica. Primero, la fibra dietética es el nutriente más importante para la salud del microbioma y del sistema digestivo en general. La recomendación es entre 25 y 38 gramos diarios. La mayoría de personas consume menos de la mitad. La fibra alimenta a las bacterias beneficiosas, acelera el tránsito intestinal, reduciendo el tiempo de contacto con carcinógenos potenciales, y regula la glucemia y el colesterol. Verduras, legumbres, frutas enteras y cereales integrales son sus mejores fuentes.
Segundo, la colonoscopia preventiva a partir de los 45 años es el examen de mayor impacto en la reducción de mortalidad por cáncer colorectal. Si tienes antecedentes familiares, empieza a los 40. Una sola colonoscopia puede detectar y eliminar pólipos que en 10 años se habrían convertido en cáncer. Tercero, los ultraprocesados, los azúcares añadidos, el alcohol y los antibióticos innecesarios son los 4 principales destructores del microbioma intestinal. Reducirlos no es solo una decisión digestiva, es una decisión que afecta al sistema inmune, al estado de ánimo y al riesgo de enfermedades crónicas durante décadas. Cuarto, comer despacio y masticar bien no es un consejo anticuado. La digestión comienza en la boca con la amilasa salival. Comer rápido no solo reduce ese proceso inicial, sino que impide que las señales de saciedad lleguen al cerebro a tiempo. El cerebro tarda entre 15 y 20 minutos en recibir la señal de que el estómago está lleno. Quien come rápido come más de lo que necesita sistemáticamente. Quinto, ante cualquier sangrado rectal, pérdida de peso sin causa aparente, cambio en el ritmo intestinal que dure más de 2 semanas o dolor abdominal que no cede, consulta al médico. El sistema digestivo no siempre duele cuando hay un problema serio, pero cuando da señales, hay que escucharlas. 9 metros de tubo, 500 millones de neuronas, 30 hormonas, 38 billones de microorganismos y más del 90% de la serotonina de tu cuerpo producida aquí. El sistema digestivo no es solo el lugar donde procesas la comida, es el centro de tu sistema inmune, la fábrica de tus neurotransmisores y el ecosistema que determina en parte cómo te sientes, cómo piensas y cómo envejeces. Lo que pones en ese tubo cada día no es solo combustible, es información. Información que le dices a tu microbioma quién debe crecer y quién debe morir. Que le dices a tu sistema inmune cómo debe calibrarse. Que le dices a tu cerebro cómo debe sentirse. Cada comida es una decisión biológica. Y ahora ya sabes por qué importa tanto. Lo que más me impresiona del sistema digestivo es que lleva décadas siendo visto como un simple tubo de procesamiento. Y resulta que es el segundo cerebro del cuerpo, la sede de la mayor parte de nuestro sistema inmune y el hogar de un ecosistema que influye en cómo pensamos y cómo nos sentimos. Cuidar lo que comemos no es vanidad, es neurociencia.